compromiso que tiene cada uno de los gobernantes de este país está en ofrecer las acciones idóneas para que sus gobernados vivan en paz, en un ambiente de desarrollo y a la vez puedan contribuir al crecimiento y riqueza de todo México. Las formas de gobierno están cada vez más expuestas al análisis, por lo cual la seriedad y el compromiso para avanzar y superar los retos más grandes solo puede estar en manos de los más capacitados. Hoy tenemos con nosotros a 4 políticos mexicanos que fueron recientemente electos gobernadores. Bienvenidos a este panel. Alejandro Murat Hinojosa es gobernador electo del estado de Oaxaca y tomará posesión el próximo 1 de diciembre. Ha sido diputado federal y tuvo a su cargo la dirección general del Consejo Directivo del Sistema de Radio y Televisión Mexiquense. Previo a su campaña por la gubernatura, fue director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores. José Ignacio Peralta Sánchez es gobernador del estado de Colima, fue subgerente de Cambios Internacionales y Metales en el Banco de México, secretario de Fomento Económico del Gobierno del estado de Colima y presidente municipal de la capital del estado. El Foro Económico Mundial lo reconoció como joven líder global. Fue también subsecretario de Comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal. Francisco García Cabeza de Vaca es gobernador del estado de Tamaulipas. Su trayectoria política ha sido en el Partido Acción Nacional, en donde fue consejero nacional, tuvo el cargo de diputado federal, presidente municipal de Reynosa, diputado local por Tamaulipas y senador de la República, cargo al que solicitó licencia para hacer campaña por la gubernatura de su estado. Sean todos bienvenidos. Nuestro moderador ha tenido una gran trayectoria tanto en el sector público como privado. Estuvo a cargo del CISEN, también ha sido investigador del CIDE y catedrático en el Colegio de México. Cuenta con diversas publicaciones sobre gestión pública y fue miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente es director general corporativo de Grupo Lauman. Iniciemos este panel recibiendo a Jaime Domingo López Buitrón. Al moderador de este panel, el doctor Jaime Domingo López Buitrón, director general ejecutivo de Grupo Lauman. Buenos días, qué lujo empezar con 3 líderes de este país. El gobernador Carlos Joaquín del estado de Quintana Roo desafortunadamente no nos pudo acompañar, pero iniciamos con gran aliento porque en efecto crecer en tiempos de desafío es desafío para los titulares de cada uno de los estados. Es de agradecer que se pongan en la espalda el afán de sus gobernados por tratar de descifrar y aterrizar reformas estructurales cuando las turbulencias del contexto son muy difíciles. ¿Cómo crecer en un estado, señor García Cabeza de Vaca, en un estado que se recibe en una situación compleja, en una situación apretada financieramente y con desafíos de Estado de Derecho muy complicados? Bienvenido, ¿cómo lo ve usted? Gracias, Jaime Domingo. Buenos días tengan todos ustedes. Alejandro, Nacho, gracias por la invitación. De entrada, efectivamente, son grandes retos que se tienen en nuestros estados. En el caso muy particular en Tamaulipas, un estado con un fuerte potencial económico, especialmente en el área energética. Y el gran reto es recuperar la confianza de los sectores productivos, de la sociedad civil, involucrarla en todas aquellas acciones que vayan encaminadas a mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes, pero a la vez generar ese compromiso donde se entienda que tenemos que contar con la mayor participación de los sectores productivos que sea necesaria y tan solo la participación de gobierno que realmente se requiera. Es parte del trabajo que hoy en día estaremos llevando a cabo, especialmente en los temas de inversiones. El tema de desarrollo de inversiones en hidrocarburos, como el tema energético, va a ser clave para nuestro estado. Estamos a punto precisamente de que se lleve a cabo la ronda 1.4 en aguas profundas a través de la Comisión Nacional de Hidrocarburos este día 5 de diciembre. Es ahí donde tenemos que generar las condiciones e incentivos
para todos aquellos que están volteando a nuestro estado, a Tamaulipas, para hacer las inversiones correspondientes. Confianza en un estado como Oaxaca, señor gobernador electo, y además hacer una apertura de mercado al mundo global, desafío, ¿no? Yo te diría que hablemos bien de Oaxaca. Me parece que el primer reto que tenemos hoy en el sistema político mexicano es hacer un uso eficiente del recurso público. Y el segundo gran reto que tenemos es la ejecución. Alguna vez estuve escuchando a Bill Clinton en una ponencia y decía, me siento privilegiado porque del 100% de las instrucciones que di, se cumplió más del 90%. Hoy hablamos de un entorno geopolítico y económico complicado en el mundo, pero hay recursos. Oaxaca este año tendrá más de 70,000. Y yo lo que les diría es que sin duda hay problemas, pero hay más oportunidades. Y Oaxaca está listo para entrar en esa ruta. Hay 3 grandes proyectos que pueden cambiar rápidamente el entorno económico del Estado en un mediano plazo. Si, por ejemplo, terminamos 2 autopistas que llevan más de 12 años, con una inversión de más de 1,500 millones que conectarían a 2 de los polos de desarrollo más importantes para el Estado, como es Oaxaca Costa y Oaxaca Istmo. Pero en el tema del Istmo especialmente tenemos una zona que hace 100 años que se construyó el Canal de Panamá, podemos ver la derrama económica que se ha generado y hoy hay condiciones reales porque el gobierno de la República ha podido retomar la concesión del transísmico y potencialmente el año que entra se estará licitando un proyecto que va a costar alrededor de $150 millones y permitiría conectar los 245 kilómetros entre el puerto de Coatzacoalcos y el puerto de Salina Cruz, creciendo de manera modular. Lo importante es primero poder transitar el primer contenedor de un puerto al otro puerto, teniendo un triángulo estratégico que no tendría ni Panamá porque podríamos entrar por aire. El año que entra vamos a tener el aeropuerto de Ixtepec con una inversión del gobierno de más de 190 millones de pesos, terminando la autopista con Grupo Ideal, se señala que en 12 meses, y por supuesto haciendo las ampliaciones necesarias en el puerto a través de esta nueva zona económica especial que tiene hoy Oaxaca y que tenemos que aprovechar, por supuesto, también con lo que bien se comentaba, la liberación de Pemex, en donde estará llegando el gas y podremos detonar la industria. En pocas palabras, hay más oportunidades que desafíos para Oaxaca y aquí el reto es la ejecución y, por supuesto, como bien lo decías, Jaime, la gobernabilidad. Pero para que haya gobernabilidad en el Estado tiene que haber liderazgo. Nadie quiere tratar con el segundo, tercero o cuarto nivel. Y en un estado en donde claramente más de 2.6 millones de oaxaqueños tienen seguro popular de 3.8, los retos son inmensos en el tema social y en el tema de la pobreza. En el sector primario, Oaxaca depende el 50% de la parte agrícola, pero es de sobrevivencia, es autoconsumo y temporal. En la parte industrial solo tenemos 3 grandes industrias, tenemos Cruz Azul con 5,000 empleos, la cervecera con 2,500 y la refinería, pero también tenemos estas oportunidades que comentaba. Y en el sector de servicios, por supuesto que también está la parte turística. Lo que tenemos que es generar alternativas de desarrollo para que haya gobernabilidad. Hoy, si ustedes me preguntaran, entonces, ¿cómo se mueve la economía? Yo les diría que el más grande empleador del Estado son el Estado, 100,000, después los maestros con 70,000 y después los transportistas con 50,000. A eso se reduce el movimiento económico del Estado y para que haya gobernabilidad tiene que haber una política económica exitosa acompañada con el tema social y por supuesto encabezada por el gobernador y estamos listos para asumir ese liderazgo. Gobernador, sí, me gustaría regresar un poco sobre el tema de gobernabilidad, pero yo aprovecharía porque tocó usted el tema de ejecución y de infraestructura, preguntarle a uno de las mentes economistas más brillantes del país, que es el gobernador Ignacio Peralta, ¿cómo, señor, podríamos hacer en la práctica el aterrizaje de estas reformas estructurales de manera que pudiéramos tener inversión privada, nacional y extranjera,
sin comprometer con demasiados incentivos fiscales al gobierno del Estado? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Saludo con mucho gusto a mis colegas gobernadores, a todos los presentes. El tema del crecimiento ciertamente se ha convertido en un reto muy importante. Hay que entender cómo ha cambiado el entorno global. Desde hace muchos años, cuando los países tenían una crisis económica que fundamentalmente venía de un desequilibrio en balanza de pagos, pues era un problema muy particular de un país que básicamente implosionaba. Después vinieron las crisis que generaban contagios y ahora estamos en digamos, en un entorno en donde parece que hay un crecimiento deprimido, un crecimiento moderado, con grandes motores de la economía global, ¿no? ¿Cómo hacerle frente a este entorno tan complejo para poder diferenciar los factores exógenos de crecimiento de los endógenos y cómo poder potenciar aquellos que son precisamente endógenos? Yo creo que el tema de lo que viene siendo la correcta definición de los derechos de propiedad, darle fortaleza y seguridad jurídica a las inversiones, certidumbre y planeación de largo plazo, que además es un tema pendiente que tenemos en México, que podamos realmente generar una perspectiva que nos permita atraer inversiones dando certeza de hacia dónde vamos, si Colima va a ser un estado logístico portuario o si le vamos a apostar a la ciencia y la tecnología y que toda la inversión vaya ciertamente en esa dirección. Retomando el ejemplo que ponía el gobernador Murat sobre las zonas económicas estratégicas o especiales, me parece que hay modelos que podemos todavía mejorar, ¿no? El modelo asiático de estas zonas es un modelo que ha sido muy exitoso y que difiere muchísimo del modelo mexicano. El modelo mexicano está concentrado en subsidiar con recursos públicos aquellas zonas en las que se quiere detonar crecimiento y desarrollo económico. Es un enfoque que tiene que ver más con el desarrollo social. Los modelos asiáticos son zonas económicas especiales que van enfocadas a potenciar el crecimiento en función a la competitividad y a la productividad, y eso genera pues mucho mayor atractividad para las inversiones tanto nacionales como extranjeras, pero eso requiere de una revisión muy a fondo, no solamente del modelo de zonas económicas especiales, sino de tener la capacidad de hacer una planeación a largo plazo, planeación de infraestructura y sobre todo pues el fortalecimiento del marco jurídico. Gracias, gobernador. En la práctica sucede un asunto muy fuerte, es una batalla muy fuerte entre los gobiernos locales, para el que me quisiera por favor comentar, por atraer una inversión, una planta, y entonces se ofrecen incentivos fiscales que a veces presionan hasta el endeudamiento público y que requieren negociaciones que ya las empresas hacen de manera muy agresiva. ¿Cómo enfrentar, cómo México, cómo las entidades pueden dilucidar y poner en una situación de mejor mercado esa problemática? Si me permites, Jaime, de entrada comentarte que efectivamente hay una gran competencia que se está dando no solamente entre nosotros, entre los estados, sino con otros países del mundo, como la India y como China, que está generando incentivos adicionales. Estoy plenamente convencido que lo que tiene que hacer un gobierno del Estado y trabajar de la mano con los gobiernos locales es ser facilitadores, no solamente incentivos fiscales, sino las condiciones necesarias de infraestructura para que esas empresas se puedan establecer en nuestros estados y cómo lograr poder contar con los instrumentos que requieren estas inversiones. En el caso muy particular de Tamaulipas, te comento que contamos con 17 cruces fronterizos, con el país mayor consumidor del mundo. Estamos hablando de Texas, que es la tercera economía de Estados Unidos y la 11ª en todo el planeta. Eso nos permite poder generar acciones a través del gobierno estatal y los gobiernos municipales de incentivos para que estas empresas se establezcan en nuestras ciudades y que nos vean como un aliado, y no solamente con incentivos fiscales que puedan atraer estas inversiones a nuestros estados. Regreso entonces al tema de si hay esa confianza, ese trabajo para provocar la inversión porque las autoridades están cercanas al inversionista y a sus trabajadores. Me vuelve a inquietar, tomando en cuenta de que son gobernadores que están iniciando su gestión, que están recibiendo entidades en situaciones aflictivas, por decirlo de una manera. Nuevamente el tema del tejido social y la gobernabilidad, la CENTE, la sección 22 en Oaxaca, o el crimen organizado en el entrañable Tamaulipas.
cómo la vecindad de Colima con ciertos puntos también ha afectado esa situación. ¿El Estado de Derecho cómo lo enfrentamos? Ocupándose de los temas, Jaime. Por eso yo decía que aquí hay un elemento que no es medible, que es el tema de la confianza, el tema de la percepción. Por eso la economía es imperfecta y lo que uno debe generar primero es esa condición, me parece que de liderazgo y de confianza con su gente. Y eso solo se hace hablando. Nosotros vivimos en un marco democrático y hoy sin duda hay hombres y mujeres talentosas en el estado de Oaxaca que tienen algo que señalar en el tema educativo y que tenemos que sentarnos con ellos a encontrar una solución. Tienen una vocación clara de servicio, pero también hay atrás otros temas, lo comentaba yo. Si reducimos a 3 los flujos de efectivo, entonces podríamos pensar que los maestros en Oaxaca son la clase media alta, que llega a las comunidades que hoy tenemos el 50% de la población del estado concentrado en las zonas urbanas y las otras están en comunidades de menos de 2.500 personas. Si no entramos y hacemos un trabajo de tierra, por supuesto de comunicación, y se le genera certeza primero a los beneficiarios de esta reforma, entonces se generan algunos de los problemas que hemos podido vivir. Yo por eso digo que son más las oportunidades. Los maestros en Oaxaca son hombres y mujeres talentosos que tienen ganas de trabajar. Y vamos a darle esa alternativa a Oaxaca, generando entonces, por supuesto, Jaime, gobernabilidad. Porque hoy, como bien lo decías, en un entorno global, lo que buscan los capitales pues son las mejores condiciones comparativas y competitivas para poder desarrollar su negocio. Y por supuesto que en Oaxaca lo tenemos muy claro, parte primero de la gobernabilidad y después de toda esta infraestructura que acabo de comentar, que es una gran oportunidad de desarrollo para el Estado, y estoy convencido que en estos siguientes 6 años lo vamos a lograr. Inversión privada, Estado de Derecho, competitividad. A ver, hay que revisar la estructura de costos de una inversión. En mi opinión, el incentivo fiscal que se le pueda dar a una empresa, en primer lugar, las estructuras fiscales que tenemos en los estados, en las entidades federativas, son muy limitadas como para poder generar un esquema fiscal realmente atractivo, ¿no? La mayor contribución es federal y por lo tanto gran parte de las decisiones se tienen que tomar en coordinación con el gobierno federal para poder ofrecer un paquete que pueda resultar un incentivo fiscal atractivo. Sin embargo, si ponemos una planta en alguna entidad federativa y resulta ser que por una manifestación social toman esa planta, los costos que se pueden generar por esa razón pueden más que compensar cualquier incentivo fiscal que en un momento dado se pueda generar. Entonces, lo que en mi opinión se requiere es la certeza jurídica de que las inversiones van a poder ser productivas, que van a poder obtener el rendimiento, la rentabilidad que se está planeando. Y por otro lado, aquellos elementos, sobre todo de infraestructura, que le permitan a esa empresa ser competitiva en un entorno globalizado, ¿no? Y ahí regresamos nuevamente a algo en lo cual Colima pues, es sumamente competitivo, que es la parte portuaria, ¿no? Tenemos en Manzanillo el puerto más grande de México en materia de carga contenerizada, y ahí es donde vemos la importancia, por ejemplo, de la cadena logística. Si no tenemos claro cómo poder ir haciendo una cadena logística eficiente, pues entonces también se están generando costos que tienen que internalizar las empresas y que los hacen menos competitivos. La pregunta es cómo podemos analizar una cadena logística desde puerta a puerta que le permita a las empresas realmente reducir su estructura de costos y ser mucho más competitivos. ¿Cómo podemos apoyar desde la política pública para que se generen los esquemas adecuados que permitan reducirle la estructura de costos a las empresas? Yo creo que ese es mucho más importante que regalarle el terreno. Los incentivos fiscales pueden ser esquemas interesantes, pero me parece que la atención debería estar mucho más enfocado en cómo podemos generar factores de competitividad. Gobernador. Bueno, efectivamente, Jaime, tú mencionaste hace un momento el tema de seguridad. Para que una estrategia de seguridad funcione, tienen que alinearse los 3 órdenes de gobierno, actuar con la misma firmeza,
con la misma determinación y con el mismo compromiso, de tal suerte que se pueda restablecer el orden, la paz y el Estado de Derecho. Déjame decirte algo, Jaime, nadie está peleado con su dinero. Nadie va a ir a arriesgar una inversión y un recurso a un Estado que no cuenta con las condiciones adecuadas. Es por eso que el trato personalizado de un liderazgo, como acertadamente lo mencionaba aquí Alejandro, el gobernador juega ese papel. Tener un trato personalizado con los sectores productivos, con aquellos que están volteando hacia los estados para hacer sus inversiones y crear las condiciones adecuadas, no solamente de seguridad, de certeza jurídica y a la vez, ahí sí, implementar algunas acciones e incentivos que tienen que ver con algunas acciones fiscales, pero también bajar los costos de operación, como también la interconexión de agua potable, drenaje, de logística que estos requieren, de tal suerte que sean incentivos adicionales para que se puedan establecer en nuestros estados. Y el capital humano juega un papel clave y fundamental. Hay que prepararnos no solamente para los retos, sino también para el progreso. Hay que prepararnos para el progreso. Es por eso que tenemos que preparar a todas aquellas universidades con las carreras que se requieren para tener el capital humano calificado y así poder solventar esas necesidades y no tener que estar importando mano de obra de otras partes de otros estados o en su defecto de otras partes del mundo, como ha sucedido en muchos estados de nuestro país con el tema energético. ¿Por qué? Porque no nos habíamos preparado para este gran reto. El tema energético va a jugar un papel clave y fundamental. Aquellos que creen que la reforma energética está limitada, yo les digo que es el fuerte potencial de desarrollo en nuestro país que nos va a hacer competitivos. Y si bien es cierto hoy en día el precio del petróleo está bajo, este va a recuperar sus niveles. Pero tenemos una gran oportunidad también con el gas natural, que es lo que se requiere para generar energía. En el caso muy particular de Tamaulipas, pues contamos con el gas natural más barato, no solamente en México, en el mundo. Eso le da la oportunidad para la industria establecerse en un estado que tiene todo para impulsar el desarrollo y es precisamente las condiciones que queremos generar en el corto, mediano y largo plazo. Hay una sensibilidad normalmente en la opinión pública, en el mundo especializado como el que hoy nos está escuchando, en el sentido de que ustedes heredan un sistema federalista, particularmente en el asunto de fiscal. Es decir, gran parte de los presupuestos locales son impuestos recaudados y después regresados por la federación y que sin esos elementos está complicada la operación. ¿Hasta qué grado realmente un titular del Ejecutivo del Estado tiene posibilidad de ampliar su capacidad recaudatoria para que también sea un impulso para políticas públicas acertadas? A ver, yo creo que hay espacio, sí hay espacio. A veces los incentivos políticos no ayudan porque pues, la política recaudatoria iría en contra de la percepción o la popularidad política, pero se pueden generar esquemas que seguramente harían mucho más eficiente la recaudación. Una cuestión es crear un nuevo impuesto y la otra es ser mucho más eficiente en los impuestos ya existentes para que podamos potenciar o llegar al nivel de recaudación potencial, ¿no? Y daría un ejemplo. Los municipios son pésimos recaudadores del impuesto predial, terribles recaudadores del impuesto predial y no tienen el incentivo para hacerlo. Entonces, ¿por qué no pensar, por ejemplo, en un esquema como lo que tiene la Secretaría de Hacienda, que es un SAT, que tenga mucho mayor nivel de independencia, en donde se deleguen las facultades recaudatorias, que sea independiente y que con base en una fórmula esa recaudación se regrese a los municipios y de esa manera se elimina el incentivo que está pervertido de los alcaldes de ser buenos recaudadores, ¿no? A mí me parece que hay esquemas que pudiéramos explorar para poder ser mucho más eficientes en la recaudación y tener pues mucho mayores ingresos, ¿no? La otra cuestión que hay que ver es por el lado del gasto. Si analizamos bien cómo está la estructura del gasto, seguramente vamos a ser mucho más eficientes en el gasto y con esto tener un mayor equilibrio en las finanzas públicas. Daría un ejemplo que es generalizado en todo el país y que es un verdadero desastre, que es el tema de los sistemas de pensiones. Hay pocos sistemas de pensiones que funcionan bien y que generalmente pues, son hoyos gigantescos que están generando en las finanzas públicas.
El tema es que si la recaudación está también pasando momentos difíciles, me refiero, por el tema municipal y la arquitectura federalista, otra palanca de desarrollo es el sano endeudamiento, sano, equilibrado, apegado a la ley, transparente. ¿Es una alternativa todavía para financiar desarrollo? Por favor, gobernador. Jaime, yo te decía que el primer gran reto que hoy tenemos, me parece, es hacer un uso eficiente de los recursos públicos. Habría que preguntarse cuánto del gasto se está yendo a obras o a gasto corriente. Y partiendo de este tema, yo ponía el ejemplo de las 2 autopistas. Imagínense aquí cuántos constructores podrá haber. Cualquier constructor te puede decir que las obras que tardan cuestan más. Entonces, este tipo de ajustes, me parece, son las victorias rápidas con las que tenemos que trabajar. Me parece que también el gobernador Peralta lo señala claramente. Hay que ver los impuestos que ya existen y hacer un trabajo de mejor recaudación. Y entonces empezar a trabajar en el corto plazo en estos retos, porque escuchamos hoy que claramente hay un entorno difícil, pero recursos hay. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué es más eficiente? ¿Construir una estatua o construir una escuela? ¿Construir una autopista o construir un reclusorio? Ese es el costo de oportunidad que tenemos que elegir hoy, por supuesto, los gobernantes, y lo que tenemos que buscar, porque la gran diferencia con el sector privado y el sector público en la parte de las entradas y las salidas es que las entradas y las salidas en el sector privado todo se mide en cuestión de dinero, pero en la parte de la política pública, sin duda que las entradas son dinero, pero las salidas es el impacto del beneficio social. ¿Cómo mides el impacto de un parque en la parte de la sustentabilidad? Y esas son las elecciones que hoy tenemos que empezar a trabajar para realmente atender las necesidades, trabajar con lo que hoy tenemos. En el corto plazo, nosotros como gobernadores, por supuesto que vamos a ir a buscar que haya más recursos y tocaremos la puerta de Hacienda, pero también tenemos que hacer nuestra parte de evaluar en dónde estamos teniendo este exceso posiblemente de gasto o negligencia en el uso de los recursos públicos para poder atender de manera más eficiente las necesidades de nuestra gente. Para el desarrollo del sector energético, gobernador, financiamiento. Yo creo que es una de las opciones que se tienen. El problema no es el endeudamiento, el problema es la aplicación adecuada de ese recurso en obras de infraestructura, inversiones que generen riqueza y que generen las oportunidades de desarrollo y empleos. Yo en lo personal considero que es importante la coinversión, trabajar de la mano con los sectores productivos, con recurso también privado. En el tema de energía, es ahí donde se está viendo la posibilidad, en este caso con la nueva reforma energética, que los gobiernos puedan participar también haciendo las asociaciones con los sectores privados y entrar en estas licencias que hoy en día se estarán llevando a cabo. El caso muy particular de Tamaulipas, estaremos creando la Comisión Estatal de Energía que nos va a permitir de igual forma participar en estas licencias. Y se podrían preguntar, ¿pero por qué queremos un socio más al gobierno? Bueno, porque lo que va a generar es las condiciones e incentivos, garantizar la seguridad de estas inversiones para que exista esa confianza en el desarrollo de proyectos productivos. Usted mismo, gobernador, y por favor sus colegas, un tema para hablar de crecimiento y desarrollo económico de nuestro país es hablar a futuro. Y ese futuro tiene una palabra en el presente: educación y educación especializada. ¿Cómo están viendo en los diferentes ámbitos ese desafío? ¿Cuánta inversión? ¿Cuál es su programa? Bueno, en primer lugar, Colima hemos hecho un enorme compromiso con la reforma educativa. Somos el primer lugar a nivel nacional en regularización de la planta docente y lo estamos haciendo sobre todo en un entorno de absoluta y total estabilidad por parte de los maestros. Les hago, por supuesto, ese reconocimiento.
sí se requieren inversiones importantes para poder adecuar la infraestructura en cuanto a cobertura, en cuanto a calidad, migrar hacia cuestiones tecnológicas, por ejemplo, habilitar conectividad, tener internet, tener accesibilidad, capacitación para los maestros también es un tema importante y que yo en mis pláticas con los dirigentes del CENTE pues es una de las principales preocupaciones, que continuamente tengamos un tema de capacitación. A mí me parece que la educación tiene también que, digamos, modificarse o reformarse en cuanto al tema de contenidos hacia temas, por ejemplo, como mayor empresarialidad, ¿no? Yo quisiera que los niños, los jóvenes, los egresados, en lugar de pues, aspirar a ser un trabajador que logre pues, cierta estabilidad laboral, lo cual está bien, pero también quisiera ver pues, que haya cierta agresividad, cierto amor por el riesgo de ser empresarios y de arriesgarse a lo que implica ser empresario, ¿no? Y esas son cuestiones que hay que ir induciendo desde los niveles más básicos de educación para poder generar una planta empresarial que nos va a ayudar a que la economía crezca con mayor fortaleza. Gracias, gobernador. Mire, Jaime, yo igual y soy muy pragmático. Yo creo que lo tenemos que ver, por supuesto, primero la parte de la educación primaria. Tenemos que enfocarnos, por supuesto, en el caso de Oaxaca, primero en reentablar el diálogo con los maestros. Son hombres y mujeres que tienen vocación importante y son los grandes promotores pues, del conocimiento, así lo decía Vasconcelos. Pero la parte más importante también es enfocarnos en generarle las condiciones a nuestros hijos para que puedan tener la mejor infraestructura para poder estudiar. Hoy me parece que hay un bono que es sumamente positivo para el país, de más de 2.500 millones que emitió el gobierno federal. En el caso de Oaxaca, déjenme ponerles este ejemplo, este año tocaban 900 millones y siguen parados 500 millones para remodelar y rehabilitar escuelas. Una vez más, Jaime, es un tema de ejecución. ¿Por qué si se tiene el recurso no hemos tenido la capacidad para ejecutar ese recurso? Y esos son los retos que tenemos que enfrentar para darles las condiciones a nuestros hijos de que puedan terminar por lo menos hasta el sexto de prepa y después entrar al tema de la educación superior. Y yo te lo diría, en el caso de Oaxaca hay que ir por las vocaciones productivas naturales primero. Si sabemos que somos un estado que es eminentemente energético, por ejemplo, somos el productor número 1 en energía eólica del país, más del 95%, bueno, pues tendríamos que estar atendiendo este tema. Tenemos una refinería en la parte de la energía tradicional que claramente sigue creciendo porque Pemex anunció esta inversión de cogeneración, el tema de los gasoductos. En el tema turístico, bueno, pues hay que voltear a ver a Quintana Roo, que entiendo genera una derrama de más de 70,000 millones cuando Oaxaca genera 6,000. Y si tenemos esa vocación natural en la parte de pues, turismo de diferente nicho, prehispánico, colonial, de playa, bueno, pues tendríamos que estar pensando, y otros como ecoturismo, qué tenemos que hacer para generar la infraestructura en capital humano para poder detonar este tipo de proyectos. En la parte de las sierras, la parte forestal. Entonces, tendríamos que ir por las victorias rápidas para ir enfocando primero en la parte de la vocación productiva. Eso significa que no podemos tener más a mediano o largo plazo un centro de tecnologías de la información, por supuesto que no, pero hay que empezar a generar la infraestructura, por supuesto, por la vía de la educación superior. Esos son algunos de los ejemplos con los que vamos a estar trabajando. Si quiere, gobernador, también consta de educación, pero déjeme ya en la recta final hacer una pregunta por si alguno también la quiere abordar. Hemos visto recientes fechas que quienes han sido gobernadores recientemente o quienes son gobernadores son cuestionados por sus propios partidos, por la sociedad, por sus partidos políticos. Se les señala por actuaciones inapropiadas. Aquí hemos hablado de palabras como confianza, ejecución y arquitectura y ejecución, instrumentación de políticas públicas que permitan un desarrollo hacia el futuro de sus gobernados, de sus ciudadanos. Confianza. ¿Cómo poder, ustedes que se atrevieron
a enfrentar el desafío a nombre de sus sociedades para reconstruirlas, para lanzarlas, porque pasan por situaciones aflictivas, hemos dicho. ¿Cómo regresar a la política, a nuestros líderes, a nuestros gobernadores, la confianza social? ¿Qué podría hacer? ¿Qué se dice en CONAGO? ¿Qué se dice en el Senado, que son representantes de los estados? Gracias, Jaime. Efectivamente, este es un tema de credibilidad. Es importante resaltar que pues, todo el mundo habla del tema de transparencia. Tiene que ir de la mano transparencia y rendición de cuentas. Con el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción tenemos que adecuar nuestras leyes en cada uno de los estados, pero no solamente plasmarlas en ley, sino tener la capacidad de involucrar a la sociedad civil, a los sectores productivos, que estos sean los garantes de la buena aplicación de estos recursos públicos. Este es un tema que, sin temor a equivocarme, va a ser uno de los grandes retos en cada uno de los estados. Yo en lo personal le apuesto firmemente a la participación de la sociedad civil en el ordenamiento de la aplicación de estos recursos públicos. Estos van a ser y se van a convertir en los principales garantes de que cada peso se aplique adecuadamente, no solamente de una manera transparente, sino que tenga la eficiencia que hoy en día amerita la aplicación de los recursos públicos. Alex. Jaime, pues la verdad es que yo te diría que hay que verlo en dos tiempos. El primero, la parte preventiva, la segunda, la parte de la procuración y impartición de la justicia. Lo que tenemos que hacer es un hábito, el proceso de la transparencia y los sistemas de control, es decir, que ni siquiera se dé la tentación. Yo te diría que nosotros ya empezamos a dar esos pasos en el caso de Oaxaca. Yo tuve una gran experiencia en el Infonavit. Hoy, cuando volteamos a ver el Infonavit, es una empresa pública del Estado, si así se le puede llamar, que tiene calificación AAA, fue Best Place to Work de México número 2, que es en el tema de equidad de género la número 2, es decir, en cualquier indicador que tú veas maneja más de 70,000 millones mensuales, más de 1 billón al año de derrama económica, 2.5% del PIB, es decir, una institución sana. Y la pregunta es, ¿qué hace que esa institución sea tan sana? La participación tripartita. Hay que incorporar a la sociedad civil al ejercicio de gobierno. Hoy está en boga este gran debate de las candidaturas independientes y ciudadanas, y eso está muy bien, pero pues yo creo que son los equipos los que ganan campeonato, no las individualidades. Y el equipo de México es su sociedad civil. ¿Qué tenemos que hacer? Generar el andamiaje institucional para que todos los que hoy están aquí presentes y muchos más puedan realizar sus tareas profesionales, pero también participar, si así lo deciden, en el ejercicio de gobierno. Hoy en el Infonavit se incorpora, por ejemplo, a las cámaras empresariales, a los sindicatos. Nosotros ya en el estado de Oaxaca, con la legislatura que hoy sale, pasamos ya en la COPLADE, que es la Comisión de Planeación, comités técnicos que estarán incorporando a las cámaras, al sector educativo, a las organizaciones sociales, y a las expresiones políticas del Estado, para que tengamos un comité que haga la planeación a corto, mediano y largo plazo. Lo que prevalece, Jaime, son las instituciones, no las personas. Y si vamos a hacer un proyecto de gran escala, que sea multianual, que supere los 6 años, los 12, los 28, el número de años que queramos, tenemos que todos estar de acuerdo y tener la transparencia para decidir. Yo decía este tema del costo-oportunidad. Por ejemplo, en la Mixteca oaxaqueña, hoy se necesita un hospital regional, pero también tenemos problemas de agua, y si solamente tenemos 10 pesos, pues lo que tenemos que hacer es sentarnos en la mesa todos los sectores productivos, académicos, sociales del Estado, por supuesto organizados, porque tenemos que tener una manera de comunicarnos y tomar las decisiones a corto, mediano y largo plazo para beneficiar a la región. Con esto no solamente tomamos la planeación adecuada, sino la transparencia, porque va a haber claramente más ojos y más controles para saber qué está pasando con el recurso. Hay que hacer uso también de las plataformas que hoy existen para generar la transparencia y, por supuesto, celebrar que hoy México está cambiando y vamos hacia adelante. Gracias, gobernador. Para el cierre, señor gobernador Peralta, la sociedad, creo interpretar el sentir,
quiere ver a sus exgobernadores viviendo entre nosotros con el aprecio, con la gratitud, con un modo de vida proporcional a los ingresos que se tienen. Si pudiera, porque a usted le tocó en suerte ser el último, emitirnos un comentario al respecto. Bueno, yo creo que esa es la aspiración de la sociedad, creo que debe ser el estándar, y yo coincido con todo lo que se ha comentado aquí en materia de combate a la corrupción, de incrementar la transparencia, de que exista una mayor participación por parte de la sociedad, que me parece que es fundamental, los contralores ciudadanos, etcétera, ¿no? Pero hay un tema que me parece que es verdaderamente fundamental y que es una cuestión casi antropológica. Los mexicanos necesitamos entender que para estar bien, para que mi individualidad esté bien, es necesario que esté bien la colectividad y no exactamente al revés. Muchas veces ponemos nuestra individualidad por encima del bien colectivo y eso creo que es una de las fuentes fundamentales de todos nuestros males. Muchísimas gracias. Es un honor tener aquí a los líderes de Colima, de Tamaulipas, de Oaxaca, funcionarios de enorme experiencia, trayectoria y prestigio, exlegisladores, presidentes municipales, funcionarios de órganos constitucionalmente autónomos, gobernadores de sus entidades, que se han echado en la espalda el tratar de sacar adelante en tiempos de desafíos el desarrollo social y económico de sus pueblos. Es un honor. Muchísimas gracias. Gracias, Jaime. Muchas gracias. Muchas gracias. Nacho. Felicidades, gracias. Alejandro. Gracias. Les van a sacar una foto. Jaime. Muchas gracias, Carlos.